se someten, sobre todo títulos valores que son de nuestro interés, específicamente lo relacionado a pagaré o a la letra de cambio, ¿sí? Que de forma expresa constan en el objeto como títulos o documentos que van a tener la característica de ser ejecutivos. Ahora, la normativa, además específica, y ustedes pues ya habrán visto que el procedimiento ejecutivo tiene ciertas reglas muy específicas a nivel procesal, ¿no es cierto? Por ejemplo, el proceso ejecutivo está sujeto a la acción, el recurso extraordinario de casación, por ejemplo, está sujeto a un recurso extraordinario de casación. El proceso ejecutivo es declarativo o, más bien, se ejecutan derechos contenidos en documentos preestablecidos. Por eso es que, como ustedes podrán observar, tanto en la legislación sustantiva como adjetiva, la calidad de ser un título ejecutivo, ¿en dónde va a estar determinado? Tiene que estar determinado expresamente en la ley. Sí, la ley es la que califica y la que determina qué documentos van a ser considerados títulos ejecutivos. Ahora, dentro de ese término genérico, si ustedes quieren, de los títulos ejecutivos que tienen que estar expresamente señalados en la ley, existen títulos valores. ¿Qué títulos valores expresamente están indicados en la ley? No todos los títulos valores, específicamente dos. ¿Cuáles? Letras de cambio y pagares. Bien. De forma genérica también, cuando hablamos de títulos valores, según el Código de Comercio, estos tienen que cumplir con ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Primero, que contenga o esté la obligación contenida dentro del título ejecutivo, que las obligaciones sean claras, sean puras, sean determinadas, sean líquidas, sean de plazo vencido o exigido. ¿Esto en qué se traduce? Esto se traduce en lo siguiente. Todas las obligaciones que constan en los títulos valores, todas las obligaciones, insisto, que constan en los títulos valores, deben cumplir con una primera característica. ¿Cuál es la primera característica? Tienen que ser claras. ¿Qué significa que deben ser claras? Tienen que estar plenamente determinadas en cuanto a los elementos que la componen. No puede existir duda en cuanto a su alcance ni tampoco en cuanto a su contenido. Sí, todas las obligaciones en todos los títulos valores, ¿qué característica van a tener? Van a tener una característica de claridad. Sea el título valor que sea un título valor crediticio, ¿se acuerdan que revisábamos? Sea un título valor que contenga la propiedad de bienes como las facturas, deben ser claras. Sea, por ejemplo, títulos valores que contengan derechos de participación, acciones o participaciones. Todas esas deben estar debidamente estipuladas, determinadas, con la claridad necesaria para su entendimiento. Bien, la siguiente, tienen que ser determinadas, es decir, con precisión, que se conozca con total y absoluta precisión cuál es la prestación del deudor, qué es a lo que se obligó el deudor y qué derecho tiene el acreedor para recibir. A eso nos referimos con la determinación de la obligación. Es decir, que dentro del elemento de claridad, que dentro de los elementos que se requieren para los títulos valores, las obligaciones estén precisadas de tal forma que el deudor sepa lo que debe y el acreedor sepa a lo que tiene derecho. Checa. Líquida. Si es que la obligación del título valor establece una obligación de cantidad para que ésta sea entregada, esta puede llegar a determinarse de cualquier forma. ¿Sí? Es decir, no puede ser indeterminada, no puede ser difusa en cuanto al contenido de la obligación. Cuando hablamos de determinación, ¿a qué
los referidos. Con las letras de cambio, con los pagarés, es mucho más fácil la explicación y la obligación de pagar. En la letra de pago, en el pagaré, en el cheque, la obligación, cuando hablamos de cantidades de dinero, que expresar el valor exacto que se debe. Hasta ahí es clarísimo, ¿cierto? Pido o genero como mecanismo de pago $10.000, $15.000, $20.000. Está determinado, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que fijo intereses? ¿Esos intereses pueden determinarse o no pueden determinarse? Claro, es fácil. ¿Cómo lo determinamos? Por ejemplo, al 8% anual. ¿Desde qué momento? ¿Desde el momento de la emisión o desde el momento de su vencimiento? ¿Qué quiere decir? Que cualquier obligación contenida en el título de valor debe tener la calidad de poderse determinar con exactitud. Usted va a decir, bueno, Juan Carlos, en el tema de los títulos valores crediticios, eso es entendido. El valor que se debe, el valor que se puede calcular por la suma aferente a la falta de pago, intereses en mora, o por el valor que tenga el dinero con el paso del tiempo, también se puede determinar. Pero los títulos valores de participación, por ejemplo, ¿esto también se puede determinar o no? Claramente. Sí, por ejemplo, si tenemos acciones en una sociedad anónima o en una SAS, pongamos de una sociedad anónima, que representan el 50% del capital social, ¿no es cierto? ¿Qué implica esto? Implicará que este 50% al titular de las acciones, ¿qué derechos le otorgarán? Ya sabemos, las acciones, los derechos, los títulos, valores de participación en la legislación ecuatoriana otorgan dos tipos de derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Son derechos políticos y derechos económicos. ¿Se acuerdan que ya habíamos conversado sobre esto? ¿No es cierto? Bien, estos derechos políticos y económicos, ¿cómo van a estar valorados? ¿Qué peso van a tener? Por regla general, van a tener un peso. El peso será el porcentaje que tenga el titular de estas acciones dentro del capital social. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona natural o una persona jurídica tiene el 50% del capital social de una compañía, su voto, ¿qué peso tendrá dentro de la Junta General de Accionistas? Del 50%, ¿no es cierto? Estará rozando la mayoría que se requiere por regla general en la ley. ¿Y qué significará si es que existen utilidades, si hay créditos, ¿no es cierto? Mañana, si hay dividendos, mañana la compañía genera ventas por $3 millones y se genera una utilidad de $600.000. Se puede llegar a determinar y a liquidar ese valor económico a favor del titular de esas acciones dentro de esa sociedad anónima fácilmente. ¿Por qué? ¿Cómo los liquido? Los liquido de acuerdo al porcentaje que esa persona tenga en el capital social. ¿Se entiende? Fácil, ¿no es cierto? Ahora, en materia societaria, cuando hablamos de títulos valores que contienen derechos de participación, siempre yo les voy a hablar de reglas generales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tengan derechos societarios, si tienen conmigo derechos societarios, nosotros siempre vamos a hablar de que quien conoce el derecho de empresas, de las sociedades mercantiles, no es quien conoce la regla general, sino quien conoce las excepciones. Entonces ustedes van a decir, a ver, ¿cómo es esto, Juan Carlos? Esto no lo anoten en su materia, esto lo veremos el siguiente ciclo, pero les cuento súper rápido. La regla general es que el titular de acciones que representen el 50% del capital social tendrá este porcentaje, tanto en los derechos políticos y en derechos económicos, líquido determinable y claro, sabemos que él va a recibir el 50% de las utilidades. Esto es la regla general. Con esto se van a topar en el 90% de compañías. Pero no quiero que se lleven esa idea porque también hay excepciones. A quien le llame la atención esta parte de la materia me van a decir, Juan Carlos, ¿qué excepciones hay? Por ejemplo, si es que la sociedad anónima, el capital está dividido a través de acciones ordinarias y acciones preferidas. Ya les suena el nombre, ¿no es cierto? Por lógica. ¿Qué significarán las acciones preferidas, por ejemplo? ¿Tendrán mejores derechos en cuanto a reparto de dividendos? Sí, estamos. Entonces, a eso me refiero con reglas generales, solamente por ponerles un ejemplo.
la regla general que es, cuando ustedes revisen compañías, estatutos y más, van a ver que la generalidad de las compañías en el Ecuador se manejan a través de este esquema. Si temor a equivocarme, estaremos entre el 90 y el 95%. Pero puede ser que en algún momento ustedes se topen con una compañía en donde existan acciones preferidas. Y cuando hay acciones preferidas, el régimen de distribución de dividendos va a ser distinto. ¿Por qué? Porque esas acciones van a tener un costo superior y su titular tendrá un derecho mayor, no en cuanto a derechos políticos, porque de hecho son restringidos. No puede votar dentro de la Junta, pero ¿en dónde sí se beneficia? En la parte económica. Sí, eso solamente por ponerles como ejemplo, y a eso me refiero con las reglas generales. Regreso a lo que estábamos conversando, al régimen general. En el régimen general, los títulos valores que nos otorgan un derecho de participación también son claras, determinadas y ¿qué más? Deben ser puras. A esto ya creo que estamos claros, ¿no es cierto? ¿Qué significa que sean puras? Pura y simple es aquella que produce sus efectos desde que se contrae para siempre. Es decir, quien suscribe un título valor, esto principalmente con beneficios, ¿no es cierto?, sabe que se está obligando al contenido del derecho de crédito que está estipulado dentro de ese título valor. Ahora, este requisito es fundamental, porque la obligación de los títulos valores no pueden tener restricciones, no pueden tener ningún tipo de limitación. Si las obligaciones están sujetas a una modalidad, básicamente o principalmente a una condición o a un modo, ya no estaremos frente a títulos valores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La obligación tiene que ser pura, no debe mediar ningún tipo de condición. ¿Sí? No puede mediar ningún tipo de condición. Y esto va a ser súper importante, principalmente para efectos de letras de cambio y de pagarés. ¿Por qué? Porque si el pagaré es entregado como una garantía de pago, implicará que la obligación contenida en esa letra de cambio o ese pagaré sea pura o ya sea condicional. Les pongo el siguiente ejemplo. Ustedes van a decir, por contrato, eso está. Ustedes se van a Almacenes de España y deciden sacarse una moto en Almacenes de España. La moto cuesta $6,000 y tienen cuotas, ¿no es cierto? Y una entrada. Dan la entrada, tienen cuotas, piensan ustedes, no sé, la entrada de $1,500 y tienen cuotas de 250. Viene la gente de Almacenes de España y le dice, oiga, pero tiene que firmar esta letrita de cambio. Sí, pues se pagaré. Usted firma ese pagaré. ¿Ese pagaré está siendo entregado en garantía o no? ¿O creen que no? ¿Por qué? El vendedor, ¿qué es lo que le explica? Usted viene a pagar en ciudad, pero ¿por qué me da este pagaré? Usted me deja firmando el pagaré. Si usted no paga las letras, enseguida le demanda. Sí, usted tiene que pagar, recordarás, doctor, doctora, que tiene que ir pagando mes a mes. Si usted vence, primero le llaman y si es que sigue vencido en más de 2 cuotas, enseguida le iniciamos la acción con el pagaré. ¿Estamos? Bien. Si es que usted llega a demostrar que ese pagaré fue entregado en garantía, ¿qué es lo que sucede? Por las características generales de los títulos valores, pierde su calidad el documento de ser un título valor que tenga una obligación. ¿Por qué? Porque está sujeto a una condición. ¿Cuál es la condición? Si no pagas, esto fue entregado en garantía y por lo tanto te ejecuto la obligación. Ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Cómo se explica todo esto? Bien. Porque nunca podemos hablar de que los títulos valores van a ser entregados en garantía, sino que son medios de pago. Sí, porque si usted logra probar que eso fue entregado en garantía, ¿qué es lo que va a suceder? Usted elimina el título valor. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, pensemos. Ahora no estamos en Almacenes de España. Ustedes tienen una disputa muy complicada, muy complicada. Les digo poner un ejemplo que pasamos el día viernes en la oficina.
Ya les cuento después. Tiene una disputa compleja en donde se está debiendo $15,000. Ustedes son abogados del acreedor. El acreedor dice, me pagas los $10,000 en 10 cuotas de $1,000. Dice, perfecto, me dejas firmando un pagaré. ¿Qué pasa si es que en el acuerdo usted deja estipulado lo siguiente? Se debe $10,000. Me pagará $1,000 mensuales durante 10 meses. Y como garantía se otorga un pagaré a nombre del acreedor. La pregunta es, si es que mañana no se paga, el acreedor podrá presentar ese pagaré a través de un proceso ejecutivo argumentando que tiene un título valor a su poder y que por eso acciones había. Bueno, no, porque el abogado del deudor, ¿qué es lo que le va a decir? Aguante. Está clarito que se entregó el pagaré como soporte de la obligación que se estaba generando. Entonces, si es que usted verifica que no se pagó y que se activa la garantía, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que no tengamos una obligación pura. Y si no tenemos una obligación pura, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que se va a verificar que ese título valor fue otorgado en garantía. Y si es otorgado en garantía, podrá ser un principio de prueba por escrito, pero nunca un título valor. Un título valor, por lo tanto, no será un título ejecutivo tenido por el POGEP para iniciar una acción dentro de un procedimiento ejecutivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El día viernes en la oficina cerramos la adquisición de las compañías por casi 4 millones. Dentro de eso, nuestro cliente, que fue quien compra las compañías, estábamos dándonos contra el segundo despacho más grande del país. Quedaba un saldo pendiente de esa cantidad de dinero en más o menos $200,000. ¿Qué es lo que se quiso estipular por parte de ellos? Que nosotros otorguemos un pagaré, sí, como soporte de esa obligación. Yo no me negué. Perfecto, hombre. Estamos. ¿Pero por qué? Porque si es que se quiere llegar a reaccionar ese pagaré, ¿qué es lo que va a suceder? Yo saco el acuerdo y digo, ese pagaré fue otorgado en garantía. Y si es garantía, tiene una obligación que no es pura, es condicional. ¿A qué se condiciona? Se condiciona a la falta de pago para accionar el documento. Entonces, vamos con lo siguiente. ¿Qué pasa cuando ustedes se van a una cooperativa o un banco? Tienen $100,000. ¿La cooperativa o el banco le hace firmar un pagaré o no le hace firmar un pagaré? Sí. Y dentro del vencimiento del pagaré, la cooperativa o el banco le saca incluso una tabla que ya vamos a ver, que se llama tabla de amortización. Y le va pintando las cuotas como total, con el porcentaje del interés y el valor total de la cuota que usted debe pagar. A los que hayan accedido o hayan visto un crédito van a ver que es así. No si no es a Juan Carlos, el pagaré es en garantía. No, porque la instrumentalización del contrato de mutuos, si se ponen a leer, van a decir o van a verificar que indica que el medio de pago de ese crédito es la entrega de un título válido. No es garantía, es un mecanismo de pago. Entonces, esto les digo a ustedes ¿para qué? Para que cuando planteen una acción soportable en el título válido nunca se les ocurra la fundamentación de hechos, es decir, compró la mercadería y para garantizar el pago me dejó una letra de cambio, se acaba. Perdió. Sí, cuidado. Entonces, si es que el juez le dice aclárenme de dónde los hechos que no deberían hacerlo, porque no tiene condición, no es necesario saber cuál es el antecedente que motivó el título valor. Pero si es que el juez le dice aclárenme los fundamentos de hecho, perfecto. Existió una relación comercial. Producto de esa relación comercial se otorgó una letra de cambio que fue utilizada por el deudor como mecanismo de pago, de garantía. Ahí sí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una obligación clara, determinada, líquida, pero sobre todo que pura, sin condición. De hecho, ¿qué pasa si en la declaración de parte el acreedor dice algo así sin ninguna garantía? Yo una vez a un acreedor le hice cantar en el juzgado de Azogues que diga que la letra de cambio fue otorgada en garantía. Mi fuerte no es la prueba testimonial, tengo que reconocerlo. Compro libros todo el tiempo, no soy bueno en la prueba testimonial.
me falta un montón. Creo que estoy por sobre el promedio. No soy tan bueno como los penalistas. Por ejemplo, el doctor Martínez le pone una prueba testimonial, que hace un toque. Sí, que ellos viven de eso. Yo la prueba testimonial me temo, me aterro. Nunca estructuro teorías del caso con testigos. ¿Por qué? El testigo es nervioso, es la prueba que menos puede controlar. Usted puede controlar la prueba documental, puede controlar la prueba pericial. Pero en los testimonios, persínese, porque usted no sabe qué va a decir un testigo. Y más si es que está nervioso. Y los testigos cuando se sienten frente a un juez, se ponen nerviosos. Sí, yo tengo una regla de oro. Preparo un caso, mi último recurso es la prueba testimonial. Para hablar mi teoría del caso, para contestar es perfecto, porque sé que el testigo se pone nervioso. En razones, yo hice que el declarante de forma expresa diga: ¿usted le prestó dinero? Sí, le presté dinero. ¿Cómo le tenía que pagar? Así me tenía que pagar. Usted le pidió, que es corte interrogatorio, ¿usted le solicitó la letra de cambio en garantía? Sí, yo le pedí en garantía. Perfecto. Para mí fue suficiente. Para el juez mandó igual a pagar. Sí, la lógica del juez lo entiende. Pero no se preocupen tampoco por eso, porque los juicios ejecutivos tienen dos tiempos. Sí, claro, si nos gusta el fútbol, los partidos cuando se ganan en el segundo tiempo. ¿Qué pasó con ese procedimiento ejecutivo? Terminé arreglando. ¿Y por qué arreglando? Por contrario, ustedes piensen en la primera instancia, sí, pero el abogado de la otra parte le temblaban las piernas con la declaración. Porque eso tenía que subir a la corte provincial. El audio era clarísimo, entonces le pregunto: ¿usted le pidió en garantía? Yo le pedí en garantía. Listo, gracias. Sí, estamos. Eso vamos a ver en los casos. ¿Está entendido la característica de que sean puros? Allá tenía una pregunta y lo vamos a ver. Yo tenía una pregunta del caso que... Dele. Vino una señora y me dijo que hace unos 15 años ella le han dado como una tarjeta de su casa. O sea, era como... Ella le explicaba que era una tipo tarjeta de crédito y por lo que tenía que firmar una letra con autorización de que eso va a ser ejecutivo. Que esa tarjeta entonces ha comprado como $5,000. Y de ahí ya nunca pagó, y hace 15 años nunca pagó, y se fue del país y volvió. Y hace una semana le mandan como un correo diciéndole que ya van a hacer como un juicio. Pero yo le dije que firmó un título. Pero si es 15 años está presente. Pero depende, si es que va a iniciar una acción, que hay una sentencia firme, le vamos a decir, porque es vía ejecución. Entonces, los títulos ejecutivos, para que se sepa, son los títulos ejecutivos, es un contrato de tarjeta de crédito, que se basan en base al contrato. Los títulos ejecutivos prescriben en 5 años. Entonces, si han pasado 15, les dicen que van a iniciar un juicio. Muchas veces, les cuento, atrás de esto hay una actividad económica lícita completamente, que es la venta de cartera. Entonces, por ejemplo, las empresas tienen esta cartera que no pudieron cobrar y venden a terceros que hacen todo el servicio de call center, que muchas veces llaman gente que es del extranjero. Entonces, llaman y le dicen: oye, está bien, y vamos a iniciar el juicio, pagamos y cosas. ¿No es cierto? La gente que paga es ganancia para la empresa, porque si tienen esa cartera que es, que le denomino una cartera de juicio, que se suman $500,000, te venden a intermediarias por $50,000. Todo lo que se gane es utilidad para la empresa que compra esa cartera, pero ya se convierte en una obligación natural. Es decir, la señora quiere pagar, si no quiere, diga demanda para ver cómo demanda. Y si demanda, está prescrita. Sí, ya si es que está sujeto a una condición, usted demuestra que existe una condición para el otorgamiento de la letra de cambio, ya no estamos frente a un título de valor, ya no estaríamos, si es una letra de cambio, pagaré, ya no estaríamos frente a un proceso ejecutivo. Sí, ese documento en que se convierte en un instrumento de prueba por escrito, un indicio de prueba por escrito. Es decir, vea si hubo la obligación, pero ya tiene que probar más cosas. ¿Me explico? Vamos con lo siguiente. Es pura condicionada líquida. Si usted tiene una letra de cambio y usted dice: le presté
$5.000, le presté $15.000. ¿Su nombre? Bien. Usted, Diana, me demanda y dice, yo al doctor Juan Carlos le presté $15.000 hace 2 años. Ya venció la obligación y no me paga. Y aquí está la letra acá. ¿Usted tiene que probar que me hizo la transferencia a mí o no? No, porque tiene una letra de cambio. Sí, y la obligación está contenida por sí misma en el documento. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si es que esa letra de cambio no es título valor? Porque usted se jala, dice que es de garantía, demanda después los 5 años, lo que usted quiera. Dice, oiga, el doctor me firmó una letra de cambio, pero la letra de cambio ya no reúne las características de ser título valor. ¿No es cierto? Pero yo le presté $15.000. Usted tendrá que probar que me entregó los $15.000 o no. O bastará solamente con el documento. Va a tener que probar. ¿Por qué se dio el préstamo? Pensemos que es un préstamo, es un mutuo. Va a decir, me firmó la letra de cambio y aquí está la transferencia de los $15.000 que fue posterior a la firma de la letra de cambio. ¿Se da cuenta? Tiene que probar todo eso. Hecho. Entonces, no necesitan. Ustedes cuando vean los títulos, las demandas en procedimientos ejecutivos, que ya les va a tocar hacer el trabajo, van a ver que nadie prueba la transferencia, la entrega, lo que es lo que presenta como medio de prueba, la letra de cambio, el documento completo, nada más. ¿Por qué? Por la característica de automático. Sí, por eso son tan utilizados los pagares y la letra de cambio. Sí. Pero ¿por qué creen ustedes que los churqueros, los coyoteros piden la letra de cambio del pagar? ¿Se dan cuenta? Ustedes van a decir, oiga, pero eso es un negocio ilícito. Claro, ¿usted qué tiene que demostrar? Que hubo causa u objeto ilícito, ¿me entienden? Que lo que motivó aquello fue la causa. Entonces, este rato yo siempre digo, la caja negra de las personas, ¿qué es? Siempre se ha oído la caja negra, ¿no es cierto? Se trae un avión, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a la caja negra, se demoran, sacan la caja negra, comienzan a oír la discusión de los pilotos, ven lo que falló y esto falló. Las personas hoy por hoy tenemos una caja negra, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿qué es? Los celulares. Y somos tan pendejos que la caja negra le transferimos permanentemente al otro a través de chats. Pero qué lindo es cuando la gente mala cae por ese lado. ¿No es cierto? Imagínense que un churquero que dio la plata le dice por mensajes, oiga, yo sí le hago llegar a la frontera, que ya firmarme el pagaré o de mi hipoteca. Perfecto. Ahí sí puedo demostrar la causa o el objeto ilícito que motivó el documento, que en principio es un valor legítimo, pero que esconde ¿qué? Una conducta ilícita. ¿Se dan cuenta? Acá, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Por favor, perdón. Cuando el título de valor no está dado en garantía, ¿es necesario exigir la devolución o no? Cuando no es dado en garantía la devolución, ¿cuándo? El título, o sea, de pagaré de la letra. Cuando paga la obligación, sí. de ley, su nombre es simplísimo para los nombres, Estefanía. Si usted no exige la devolución, vamos al siguiente, verá, súper simple. Usted me pide a mí $10.000 y yo le pido a usted una letra de cambio, usted firma la letra de cambio, ¿no es cierto? Usted viene y me paga los $10.000. Y usted me dice, Juan Carlos, devuelvo la letra, y yo le digo, yo no le devuelvo. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué riesgos usted conlleva? Yo no le devuelvo. Todo esto es en base a las características de los títulos valores. ¿Se acuerdan? Posesión y exhibición. ¿Quién es el titular del derecho? El que posee el título y el que tiene la capacidad de exhibirlo. ¿Qué? Estefanía, ¿qué riesgo se correría pagándome la obligación y no pidiendo el título? ¿Cómo paga 2 veces? Yo le podría exigir que pague de nuevo. Sería un poco más complicado, ¿no es cierto? Porque tal vez ella dice, ya no me dé la letra, pero firma el recibo, ¿no es cierto? Ya, entonces yo voy y ella va a sacar el recibo y yo voy a pagué, no sé, sin vergüenza. ¿Podría tener otro riesgo o no? ¿O no le veo? O vamos por la vida firmando letras de cambio, pagando y sin pedir la devolución. No, porque si yo soy un pillo y mala gente, ¿qué es lo que hago? Endoso la letra o pagaré a favor de Gabriel. Y usted me paga. Gabriel me llama y dice, te pago Juan Carlos, ya me pago de él. Le cae la demanda a usted, págueme. Yo soy el titular de la letra. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de posesión y exigencia.
oiga, yo ya pagué los $10,000 al beneficiario anterior, que pena, que paga mal, paga 2 veces. Aquí dice que el endoso o el endosatario era yo, y de hecho el endoso fue anterior a su pago, así que me tiene que pagar a mí. Eso no le resta derecho para que usted mañana me reclame la devolución de los valores, pero la acción que va a tener el arreglo en contra de usted va a ser ejecutiva. La devolución que usted me exige a mí, adivine por qué día va a ser, llevo sin nada. Y si usted me paga en efectivo, ¿cómo prueba que me entregó los $10,000? ¿Se dan cuenta? La entrega al pagar es súper importante. ¿Y qué pasa si es que le dicen que no? Porque voy a dar supuestos prácticos. ¿Qué pasa si le dicen, oiga, no tengo el pagar ese, me perdí, se me traspapeló? Perfecto. Entonces hacemos un acta transaccional o hacemos un acuerdo en un centro de mediación especificando que se paga, que existió la letra de cambio y que no ha existido ninguna clase de endoso. ¿Sí? Y si quiere ir más allá y se no lo confía en nada, haga el pago por consignación y se acaba. Es decir, un juzgado y llega, que quiero pagar, pero no me quiere dar la letra de cambio. ¿Qué constancia que estoy pagando? Y me indicaba que ¿se dan cuenta? Y les doy 3 opciones, porque a mí el doctor Velasco Lara me dio títulos valores, que sabe muchísimo. Me decía, hagan el pago por consignación. Sí, pago por consignación. Cuando ejerzo la profesión, digo ya, no tiene la letra, pago por consignación. Yo soy mi profesión, bueno, después este rato se puede armar la gana. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Alternativas que sean mucho más coherentes y prácticas en la realidad. Entonces, las que les doy, pues pueden servir perfectamente. Pero cuando se da en garantía, ¿Cómo? un título, me dice si de un título cuando no se da en garantía, cuando se da en garantía. Pero si se da en garantía no es título, ¿vale? Si se da en garantía y usted paga igual tiene que solicitar, porque el que tenga el título seguramente no reconocerá que se le dio en garantía. Y le demandará como si existiera esa obligación. Entonces, ¿cómo poner garantías en el título? Es que si no es por... Que podemos utilizarlo como otro medio de prueba, pero Como el inicio de prueba por sí. sí, pero eso no sería Sería por Dios mío. O sea, le explico, ¿verdad? Usted demanda el pago del crédito contenido en un título valor. Es un título valor crediticio de $20,000. ¿No es cierto? ¿Qué medio de prueba tiene que presentar? Solamente el título valor. No necesitas nada más. Cuidado se metan con reconocimiento de firmas. No hagan eso. Porque si es que el deudor dice yo no firmé, la carga de la prueba ¿a quién corresponde? A él, al deudor, porque el deudor va a decir, oiga, yo no firmé, entonces voy a alegar una falsedad material y eso se prueba. Estamos, si usted pide reconocimiento, yo le digo, yo nunca he pedido, pero puede ir el deudor, revisar si yo no firmé. Y ese rato, ¿se entiende? Usted solo necesita el título valor para demostrar la existencia del crédito, el plazo vencido y que se ejecute la obligación. Se acaba. ¿Sí? Es un procedimiento de ejecución, no es declarativo de derechos. Ejecuta lo que está contenido en el título valor que debe cumplir con estos requisitos. Vamos hasta ahí. Ya. ¿Qué pasa si es que se demuestra que es en garantía? Pierde el proceso de cumplimiento. ¿Usted puede iniciar vía ordinaria un proceso? Sí. ¿De qué? De declaratoria de la existencia del derecho de crédito. Ahí le bastará solamente la letra de cambio, no, porque la letra de cambio ya no es una letra de cambio, es un documento que contiene la entrega de $20,000 por día. Entonces va a decir, bueno, y esto, vamos a decir, ¿qué más tiene que demostrar? Tiene que demostrar qué es lo que originó esa entrega de dinero y quizás lo más importante es tener que demostrar que usted transfirió ese dinero. ¿Cómo le entregó ese dinero? Por otra parte, podría decir, oiga, sí firmé, fue en garantía, eso ya quedó demostrado, y además ella nunca me entregó la plata. ¿Y cómo prueba eso? A menos que haya existido una transferencia. Entonces, el documento que dice letra de cambio, porque ya no es un título valor, porque perdió su validez, porque no cumple con estos requisitos, pasa a ser solamente un principio de prueba por escrito, que va a ser sustanciado, controvertido y tiene que ser reforzado con medios de prueba. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Una pregunta. Digamos que en un caso hipotético, si yo tengo una letra de cambio y me van a pagar, y total, la persona que me va a pagar me rompe la letra de cambio, ¿cómo podría
al final le rompe y ya me rompió. Ya O sea, no es modo de no, pero si le rompe y dice, la devuélvame y es cerrado. Pero digamos que no normal la regla. Ya, ¿cómo demuestra usted eso? Cuando la letra se la pone y ya se paga. Que había una edad que tenía la fama con esos hechos de cambio. Como los juicios, Yo. es una posibilidad. Sí, pero de ahí el resguardo que decía el cliente, la posición de decisión es extremadamente importante. La gente puede llegar a ser tan desconfiada y dice, no, yo te pago, pero cuando me des la letra, me dan el cheque, el certificado, y quedarse en la casa. Sí, pero eso hay que ver. Sí, o sea, cuando pasa por la letra. Pero ¿sabe qué? Yo mis funciones como director del grupo, yo me reunía con el abogado de cartera a nivel nacional y claro, sí tuve un caso de esos, el abogado de cartera, no fue aquí en la ciudad de Cuenca, pero siempre es algo que usted me dice, él tenía una letra de cambio de la persona y dijo, oiga, era el garante, y dijo, sí, que no, que ni sé qué, y es muy inocente, que no darle otro calificativo, sí, aquí está su filho, en serio, de rancha y de rompa. Entonces era la palabra del plan, ya se agarra puñetes, fue el lío, perfecto, vino desesperado y me dijo, ¿y ahora qué hago? Y ahora tienes que pagar. Nosotros pedimos una letra en cambio, pues está conmigo. Entonces como experiencia, tal vez su pregunta es bastante válida. Si es que ustedes tienen una letra de cambio, no muestren la original. Es que tengo que ver la original, no se preocupe, saquen una copia certificada y después. Estamos... ¿Sí? ¿Está claro o no? Hay otras estrategias, ¿no? Para demostrar que la letra de cambio no es pura. Hay la gente, el deudor, que por ejemplo le dice, fírmame la letra de cambio con la cantidad, es cierto, con letras y más. No pongamos vencimiento para yo, si no me pagas, pongo el vencimiento. Y el deudor hace la letra de cambio, saca una copia certificada y luego dice, la letra de cambio no cumplía con los requisitos. Eso lo vamos a ver cuando revisemos el 113 y el 114 del Código de Comercio. Ahí les diré cómo. Sí, ya les diré cómo. Entonces, pero Juan Carlos, ¿cómo controlamos eso? Fácil. Quien da la letra, si usted está por acreedor, es usted. Quien ve, quien firma, es usted. ¿Sí? He pasado cosas bien entretenidas en la profesión. Yo quisiera decir, me ha costado con todo lo que viví. Imagínense que yo, antes de entrar en el primer grupo empresarial en el que trabajé, yo le demandé al dueño. Sí, por falsedad de documentos y por uso doloso de documentos privados. ¿Por qué? Porque el vendedor era tan animal, el vendedor de línea blanca, que vendía al mayorista, y decía, ya paso viendo la letra en cambio. Siempre hay un pillo frente a un tonto. Acuérdense, esa es la regla de vida. Sí, frente a un tonto hay un pillo. Acuérdense. Y atrás de un tonto siempre habrá un pillo. Entonces, el vendedor que era tan tonto decía, ya le paso viendo la letra en cambio. Dice, claro, mijito, venga, ya le entrego. Entonces él firmaba, y en la garantía, firmaba él mismo, firmaba otro. Entonces, cuando no pagó, yo le demandé a quién. Al señor que se le mató con el negocio y al garante. Cuando llega la situación al garante, el garante dice, yo no te mandé, te mandó a la empresa, y que esta no es mi firma, yo estaba con el garante. Se le puso incluso una denuncia penal, yo no, el doctor Martín. Sí, y luego me llaman para que trabaje en mi grupo. O sea, yo temblaba, dije, no, me están llamando para matar. No, en realidad no era por eso, en realidad me llamaban por otro caso que tuve con ellos y les dije, mira, yo presenté esta denuncia, no, tranquilo, sí, ya sabemos. Entonces, la regla cuál es, cuando ustedes manejen cartera y más, el vendedor que tiene que hacer, tiene que ser él el que ve quien firma. Si usted manda a la casa, acuérdense, tras un tonto siempre hay un pillo. ¿Hecho? Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, sí. También tuve otro caso en mi esposa vino la mamá con la hija y tenía un negocio. Entonces hubo una que reclamaba que le dieron un título de crédito desmaterializado de impuesto a la renta en el SRI. Y lo que ellas solían hacer era que la contadora, o
Esos no son títulos valores. Sería una nota de crédito. Es que eso mismo le quiero preguntar, no sé qué es, justo porque ellas me decían que es como un título de crédito. No, son notas de crédito. Es cuando las notas de crédito, ¿para qué sirven? ¿Para dar descuentos o para hacer devoluciones? Es para eso, ¿no es cierto? Entonces, las facturas se entienden por ley, según el Código de Comercio, aceptadas en 8 días, y no hay oposición. Puede haber un proveedor sapo que limita la factura y está esperando los 8 días. Si se reciben las facturas, ¿no es cierto? En este momento usted puede negarse a aceptar esa factura, ¿sí? Y se rechaza de forma expresa. Pero puede existir un error, yo puedo emitir una factura y decir, oiga, me equivoqué y realizo una nota de crédito. Entonces, me confundí porque la señora me dice que antes, o sea, para cobrar este dinero, la contadora les pedía que endosen a una casa de valores. Entonces yo no sabía si O sea, pueden endosar a una casa de valores y el endoso a la casa de valores lo que hace es que la casa de valores le pague por esas notas de crédito que al final son dinero, ¿no es cierto? O la otra es que el contribuyente haga uso de esas notas de crédito porque le sirven para pagar impuestos. Pero recién salió una resolución de 60-40. Usted puede utilizar solamente el 40% del valor de la nota de crédito en pago de futuros impuestos y luego irse reduciendo a medida que va pasando el tiempo. ¿Cuál es el problema? Y bueno, al final como que endosaron, pero, o sea, como era de confianza la contadora, prácticamente, o sea, no les pagó, sino ya no les contesta, pero ya le endosaron. En el SRI ya se encuentra que ya o sea, como que la nota de crédito, como dice, está endosada y ya no tienen. No podrían demandar incumplimiento del contrato, debieron haber firmado algo. Solamente firmaron la carta del endoso. Si es que el reembolso eso debe tener un valor, podrían accionar, creería yo, y ahí cabría el tema de hacer una acción ordinaria, no va a ser ejecutiva, porque usted tiene simplemente un endoso. Le pasó la titularidad de ese documento tributario. Por eso es que aparentemente siempre debe existir un contrato para el plazo bajo. Sí, porque básicamente lo que están cediendo son derechos que pueden ser plenamente ejercidos. Bien, siguientes características de los títulos valores: tiene que ser el plazo vencido o exigible, sobre todo los títulos valores crediticios. Cuando un título valor se vuelve plenamente exigible en vía ejecutiva es cuando el plazo haya vencido para el cumplimiento de la obligación. Estamos vencido. Y por último, los documentos o los títulos valores pueden ser físicos, materializados o electrónicos, no solamente físicos, sino también desmaterializados, lo que quiere decir un pagaje puede ser exigible si se ha firmado con firma digital plenamente. Tenemos que hacer una materialización. Yo sugeriría también un informe pericial que verifique la certeza de ese documento y la veracidad del mismo para poderlo exigir en vía judicial. Estas son las características de los títulos valores de forma general. ¿Está claro? Bien. Entonces, ahora vamos a empezar con la letra de cambio. Y para el día viernes les pido, ya les solicité, vamos al último, Yo perdí mi de la presentación. Al último, sí, necesito la letra de cambio. Entonces, para la siguiente clase traigan la letra de cambio. ¿Por qué? Porque la letra de cambio, dije, en el día de clases no quiero sonar peyorativo ni vanidoso para todos, sabemos derecho, puede llenar el asistente, una secretaria, una contadora. Nosotros lo que vamos a aprender es el porqué, las razones del porqué. ¿Sí? ¿Por qué están esas formas y los formatos de letras de cambio? ¿Cuáles son los requisitos de las letras de cambio? ¿Cuáles requisitos son subsanables y cuáles no? De hecho, a eso nos vamos a dedicar esta parte del sistema. De hecho, listo. Eso sería todo. Gracias.